Búsqueda de la literatura médica. El día de hoy vamos a aprender en dónde buscar, cuáles son las bases de datos médicas, cuáles son los términos MESH y los términos DEX, cuáles son los operadores booleanos y cómo generar una adecuada estrategia de búsqueda. A la hora de buscar tenemos dos grandes fuentes de información, los libros y los artículos científicos. Acá la pregunta sería, ¿en dónde voy a basar las recomendaciones que voy a hacer en mis pacientes? Hay que tener en cuenta que los libros suelen tardar cierto tiempo en producirse y que muchas veces las recomendaciones que hacen están basadas en artículos que en su momento o en el momento en el que se está escribiendo el libro pueden ser adecuados. Sin embargo, el tiempo en el que tarda en salir un nuevo libro suele, muchas veces puede ser hasta 10 años, lo que llega a ocasionar que los artículos científicos en los que se están basando adecuadamente, en los que en ese momento se están basando las presunciones que se están realizando en el libro, no sean adecuadas en este momento. Todos los días se producen millones de artículos científicos en el mundo y es importante tenerlos en cuenta y estar lo más actualizados posible para poder brindarle la mejor atención y tratamiento a nuestros pacientes. Como ya sabemos que los argumentos para poder tratar adecuadamente a nuestros pacientes y comprender mejor las enfermedades los vamos a tomar principalmente de artículos científicos, tenemos que saber en dónde buscar esos artículos científicos. Es ahí donde cobra importancia las bases de datos. Las bases de datos son estrategias para facilitar la búsqueda, son softwares que generan algoritmos o facilitan la generación de algoritmos para buscar adecuadamente en la literatura. Cada base de datos agrupa una serie de revistas y acceso a la literatura diferente. Entre las más importantes generales de la medicina tenemos PubMed, Embase, la Biblioteca Virtual de Salud, Ovid, EBSCO, Inari, Cochrane y Scopus. Tenemos que tener en cuenta que PubMed y Embase agrupan el 80% de la literatura médica científica actualmente. Sin embargo, el acceso a cada una de estas es diferente, es decir, PubMed es de acceso gratuito y Embase es de suscripción paga. Por otro lado, tenemos también que tener en cuenta que existen diferentes bases de datos según los tópicos que queremos abordar. Es decir, existen bases de datos para literatura en psiquiatría, para literatura en pediatría, para literatura en psicología, entre otros. Y como importante para nosotros sería saber cuáles son las bases de datos más importantes en Latinoamérica. Entre esas tenemos Cielo, Lilacs, Publindex y Redalic. Ahora que ya sabemos en dónde buscar, tenemos que aprender cómo buscar. Para esto tenemos que tener en cuenta los términos MESH, que son los Medical Subject Headings, que son el vocabulario controlado y organizado jerárquicamente que ha sido producida por la Biblioteca Nacional de Medicina y se utiliza para indexar, catalogar y buscar información biomédica relacionada con salud. Es decir, mm, podemos tener diferentes palabras para referirnos a una enfermedad. Sin embargo, para hacer una adecuada búsqueda tendríamos que buscar cuál es la palabra que usan los artículos científicos para catalogar esta enfermedad y así poder adecuar o abarcar nuestra búsqueda según la literatura adecuada que haya sobre esta enfermedad. Para buscar los términos MESH tenemos que irnos a la página de PubMed y buscar en la parte inferior derecha aparece la base de datos, el acceso a la base de datos de los términos MESH. Al darle clic en el botón anterior que nos brindaba acceso a la base de datos de los términos MESH, nos aparece esta ventana en donde podemos ver la pestaña para poder buscar adecuadamente los términos MESH
Más adelante va a haber un ejemplo de cómo se realiza esta búsqueda. Ahora que ya sabemos cuáles son los términos mesh, tenemos que saber que principalmente son para el uso del idioma de búsquedas en el idioma inglés. Ahora, para en búsquedas relacionadas al español o el portugués tenemos los términos DEX, que son los descriptores en ciencias de la salud. Son estrategias creadas por Vireme para servir como lenguaje único en la indización de artículos de revistas científicas, libros, análisis de congresos e informes técnicos, y son desarrollados a partir de los términos MESH. Para acceder a los términos DEX, vamos a ir a Google y hacer una búsqueda con DSS, y la primera página que nos sale va a ser esta página verde. Vemos que podemos cambiar el idioma de inglés a portugués, y para poder hacer la consulta adecuada de los términos vamos a darle acá en consulta al desk. A continuación nos va a salir esta pantalla. Como ya había dicho, los términos DEX pueden ser en inglés, español o portugués. En este caso, pues vamos a seleccionar español, y lo que vamos a hacer es en este cuadrito vamos a poner la palabra que estamos buscando para saber cómo aparece en los artículos científicos, y le damos consultar. En ese orden de ideas, ahora que ya sabemos en dónde buscar y con qué palabras buscar, tenemos que aprender cómo buscar. Para esto tenemos que tener en cuenta cuáles son los operadores booleanos. Entonces, para los tres operadores booleanos son AND, que es y, OR, que es o, y NOT, que es no. AND es una intersección que lo que hace es reducir y especificar la búsqueda. Es decir, si voy a buscar sobre diabetes y la prevalencia de diabetes, tendría que unirlos con AND para poder buscar todos los artículos que me hablen de diabetes y su prevalencia. Al usar el operador OR, lo que vamos a hacer es unir, es decir, vamos a ampliar la búsqueda. Para esto, vamos a tomar el mismo ejemplo anterior. Si vamos a hacer una búsqueda de diabetes y su prevalencia, no lo podríamos unir con el término OR, porque lo que vamos a hacer es buscar todos los artículos que tengan la palabra diabetes o la palabra prevalencia, ¿sí? Y al usar el término NOT, lo que vamos a hacer es excluir, es decir, excluye uno de los términos que estamos usando. Si vamos a hacer el mismo ejemplo de diabetes y prevalencia, entonces lo que vamos a tener es diabetes en este lado, pero no prevalencia. Vamos a buscar todos los artículos que hablen de diabetes, pero no de su prevalencia. Ahora que ya tenemos todas las herramientas necesarias, vamos a aprender a cómo generar una adecuada estrategia de búsqueda. A continuación vamos a aprender a cómo generar una adecuada estrategia de búsqueda a partir de PubMed, que es el buscador más grande y de acceso libre al que podemos acceder. Para esto vamos a buscar PubMed en Google y vamos a entrar a la primera pestaña. Allí vamos a encontrar varias cosas. Tenemos la pestaña de búsqueda y la pestaña de búsqueda avanzada. Más abajo podemos ver unos tutoriales o un acceso a unos tutoriales que tiene PubMed y el acceso a la base de datos Mesh. Luego de acceder al Mesh, vamos a ingresar el término que queremos buscar. En este caso yo voy a buscar la vacuna de la influenza. Y vamos a mirar que el primer término que nos aparece es el que sirve. En negrilla nos aparece el término grande y abajo su definición. Además, nos aparecen diferentes términos de entrada, que son otras formas como aparecen eh, este término en la literatura científica. Más abajo nos aparecen las categorías a las que pertenece la vacuna de la influenza. Entonces tenemos que es un tipo de vacuna viral, que dentro de las vacunas virales están agrupadas dentro de las vacunas, y así sucesivamente. Luego, también podemos ver que acá hay diferentes tópicos de los que se puede buscar sobre la vacuna. Entonces, por ejemplo, la inmunología, la historia, la etiología, la economía, etcétera.
Para poder realizar la búsqueda en función de los términos mesh, tenemos que tener en cuenta que los términos mesh son, si hacemos la búsqueda desde este punto, vamos a buscar solo los artículos que tengan en sus palabras claves estos términos. Entonces, para hacer esto, le damos aquí en añadir. Luego vamos a buscar el otro término que queremos buscar. En este caso yo voy a buscar alergia al huevo. Entonces el término grande es hipersensibilidad al huevo y los términos pequeños son los que aparecen como los entry terms. Y también le vamos a dar añadir. Como vemos, pues acá podemos ver todos los subapartados que tiene la hipersensibilidad. Y luego le damos buscar. Al darle buscar, vemos que nos aparecen 80 resultados. Dentro del PubMed podemos ver que hay diferentes formas de ver los artículos, entonces podemos verlos solo el resumen o el abstract completo, el resumen completo, mm, ordenarlos del que más se le parece a lo que yo busqué, o el más reciente o según la fecha de publicación. También podemos decidir cuántos artículos queremos ver por página y en el lado izquierdo podemos ver qué artículos se produjeron en qué año. Podemos seleccionar los años que queremos revisar. En este caso, desde 2016 a 2020 solo hay 10 resultados. Podemos seleccionar si los filtros según lo que queremos buscar, según el tipo de artículo, el año de publicación, en qué especie se hizo, el idioma en el que está producido. En este caso, pues los mismos 10 artículos son los mismos que se seleccionan por el filtro de humanos, es decir, todos los artículos son realizados en humanos. Al quitar el otro filtro, pues volvemos a ver los 80 artículos y adicionalmente, podemos desplegar los filtros adicionales si queremos hacer una búsqueda específica diferente, pues en función a lo que nos interese buscar. El lenguaje, el sexo, el sujeto, la revista y la edad, por ejemplo, de los pacientes que queremos revisar. Ahora nos vamos a devolver y vamos a volver a realizar la búsqueda, pero esta vez teniendo en cuenta los tópicos que ya habíamos visto de de los diferentes términos. Vamos a volver a añadir el término vacuna de la influenza y buscamos otra vez el término de alergia al huevo. Y en el término de alergia al huevo, en este caso yo voy a escoger uno de los tópicos que sería epidemiología. Y le doy añadir. Como podemos ver, ambos los uní con AND y en este caso me salieron solo 3 resultados. Como podemos ver, es una buena estrategia para revisar adecuadamente o encontrar lo que buscamos en el PubMed. Y pues adicionalmente podríamos llegar a usar, si requiriéramos, alguno de los otros filtros. Algo importante es que podemos guardar estos resultados, podemos seleccionar todos los resultados de esta página o los seleccionados. Podemos guardarlo con diferentes tipos de formato. Esto pues se va a guardar en nuestros computadores, que son el resumen, que sería guarda todos los artículos en un archivo de texto. Luego vendría el formato de PubMed, que es un archivo especial que lo leen ciertos softwares y esto es muy utilizado a la hora de hacer revisiones sistemáticas. Luego con el PMID, que es un número específico que tiene cada artículo para ser buscado en la literatura. En este caso solo se guarda el nombre, el número y el abstract, que guarda también como un archivo de texto, o los archivos CSV, que se guardan como un formato de Excel especial. También lo podemos enviar al correo o lo podemos enviar a una plataforma que es el Clipboard, que es una ventana de PubMed especial que guarda tu búsqueda por solo 8 horas.
y es útil cuando uno necesita seleccionar rápido artículos y ahí los voy a guardar acá para poderlos revisar. También, si crean un usuario en PubMed, pueden guardarlos en su bibliografía o generar colecciones para guardar los artículos que necesiten. O pueden usar también para citar los artículos. A continuación, vamos a realizar la misma búsqueda utilizando los otros operadores booleanos que son OR y NOT, y vamos a unirlos, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a agregar el término vacuna de la influenza y lo vamos a unir con hipersensibilidad al huevo con OR y vamos a ver lo que nos va a dar. Si recuerdan, el término OR lo que hace es ampliar la búsqueda. Entonces, en este caso nos dieron 23.495 artículos que hablan de vacuna de la influenza o de hipersensibilidad al huevo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el término not. En este caso, pues usando el término not, sí influye demasiado el orden en el que se pongan los términos mesh. En este caso voy a buscar todos los artículos que hablen de hipersensibilidad al huevo, pero que no hablen de vacuna de la influenza. Entonces pongo primero hipersensibilidad al huevo y luego vacuna de la influenza y le doy buscar. Me salieron 660 artículos que hablan de hipersensibilidad al huevo, pero que no hablan de la vacuna de la influenza. Si recuerdan, previamente les había dicho que los términos mesh, haciendo la búsqueda de esta manera, solo buscaba los términos mesh que estaban en las palabras claves de los artículos. Sin embargo, al momento de hacer una revisión sistemática es importante tener en cuenta de que debemos buscar o debemos tener la mayor sensibilidad posible en nuestra búsqueda. Es por esto que al hacer una revisión sistemática no se podría utilizar el buscador solo de esta manera. Es por eso que les voy a mostrar cómo hacer una búsqueda para una revisión sistemática. Entonces, vamos a usar el mismo ejemplo hecho previamente, que es vacuna de la influenza y hipersensibilidad al huevo, y hay que tener en cuenta en este momento sí todos los términos de entrada. Vamos a ir a Google y ahí vamos a buscar de nuevo PubMed. Le damos clic y luego vamos a la búsqueda avanzada de PubMed. En la búsqueda avanzada de PubMed vamos a agregar todos los términos relacionados a la vacuna de la influenza, incluyendo el término que está en negrita. Y debemos tener en cuenta que pues, en esta ventanita que aparece en dónde quiero buscar este término. En este caso, lo más adecuado es buscarlo en el título y en el abstract de los artículos. Y los voy a unir entre sí con OR. Todos los términos de entrada los voy a unir con OR para así ampliar la búsqueda a todos los artículos que hablen de vacuna de la influenza o de los términos de entrada relacionados. Por términos, pues, por cuestiones de tiempo, lo que pues yo ya había adelantado la búsqueda y así se ve el algoritmo de todos unidos con OR y se da añadir a la historia. Y al añadir a la historia aparece ahí abajo. Vamos a hacer lo mismo con el término de hipersensibilidad al huevo, lo vamos a buscar en el mesh. Y voy a agregar tanto el término grande, que es el término en negrilla, y todos los términos de entrada. Y voy a hacer exactamente lo mismo, los voy a unir con OR. Luego de que tengo estos dos algoritmos, los voy a unir entre sí, les voy a dar añadir query y los voy a unir entre sí con AND. ¿Para qué? Para que así me busque todos los términos o todos los artículos relacionados que tengan todos los términos mesh en el título y en el abstract de hipersensibilidad al huevo y en el título y en el abstract de vacuna de la influenza. En total me dieron 106 artículos que, como podemos ver,
son un poco más de los que ya habíamos encontrado que eran 80, pero pues en caso de una revisión sistemática, como ya les había dicho, se necesita la mayor sensibilidad posible al hacer el algoritmo de búsqueda y esta es una forma adecuada para hacerlo. Muchas gracias por su atención.